Feli, amigo Feli. Así comenzaba una canción infantil de primero de los 80. Así empezaba una canción cuyo único propósito era despedir a una gran persona, a un hombre que acompañó a los niños durante años, llevándole la naturaleza al salón de su casa. En sus documentales mostraba la naturaleza, los animales y su entorno, de una forma única como nunca antes nadie lo había hecho. Es hoy en día, 41 años después de su marcha, y nadie ha conseguido hacer sombra al trabajo de Feli. 41 años después de ese fatídico día en el que al mundo se le privó de la presencia de este gran hombre, aún sigue sonando su nombre. Grandes y pequeños, los que lo vieron y los que nacieron tras ese día. Todos sabemos de quién se nos habla si se nos nombra a Feli Rodríguez de la Fuente. Los niños que se criaron viendo a Feli en la televisión, siguiendo al hombre y la tierra, esos niños muestran a sus hijos hoy en día el trabajo de este hombre, para que el legado de Feli sea más duradero que el propio tiempo. Su hija Odil Rodríguez de la Fuente es fiel reflejo del mantenimiento con vida del legado de su padre, para que nadie pueda nunca olvidarse de esta gran persona que fue y su gran labor con la naturaleza. Por este motivo nos acompaña Odil esta noche. Bienvenidos a Arcadia Zona 51. Bienvenidos al Rincón del Misterio. Muy buenas, familia de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Bueno, familia, hoy tengo que decir que para mí es un programa muy especial y antes de comenzar me vais a permitir que este programa se lo dedique a la memoria de mi padre, porque era yo creo que era más que admirador, fanático de Félix, y era un hombre que siempre que podía veía sus documentales. Le encantaba escuchar hablar a Félix y hoy para mí esto es todo un honor entrevistar a su hija. Yo he querido invitar a Iván Torregrosa, buen amigo del canal, compañero, a persona a la que yo respeto y admiro muchísimo. Iván, muchas gracias por acompañarme. El placer es todo mío, más por la persona que tenemos hoy con nosotros. Desde luego es todo un honor, un placer y una emoción personal muy grande. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, tengo que decir que pocos naturalistas gozan de tanto prestigio nacional e internacional como nuestro querido Rodríguez de la Fuente, que para algunos fue un visionario que marcó un hito en la historia de la conservación de la naturaleza de nuestro país. Pudimos afirmar que en este campo hay un antes y un después del gran Rodríguez de la Fuente, y hoy tenemos el placer y el honor de contar en nuestro programa con Odil Rodríguez de la Fuente, la continuadora del legado de su padre, ya que el próximo 14 de marzo se cumplirán 41 años del fallecimiento del mejor divulgador que ha tenido España acerca del mundo natural. Odil, bienvenida a nuestro pequeño canal. Encantada de estar aquí con vosotros. Odil, yo quiero hacerte la primera pregunta, ¿vale? Y bueno, tu padre era uno de los hombres más conocidos por todos los españoles y quizás, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Fuera de España también, pero ya que yo es un tema que siempre he escuchado hablar de Félix en su faceta como divulgador y como naturalista, pero ¿cómo era Félix cuando estaba detrás de las cámaras? Pues la verdad es que es una pregunta que sí que me han hecho bastante y a veces sorprende que decir que era exactamente igual. O sea, no era una persona que tuviera un personaje público y que luego tuviera un personaje privado, ¿no? Como es el caso de algunos presentadores de televisión y demás, sino que yo creo que parte del éxito que tuvo fue lo auténtico que era y lo absolutamente transparente y genuino que era con lo que le apasionaba. Entonces, detrás de las cámaras era igual. Yo recuerdo oír hablar a mi padre, claro, que la gente se parte de la risa porque es que hablaba a nosotras y sobre nosotras, pues con ese mismo énfasis con el que lo hacía, pues hablando de Lirón Careto o de todos los personajes que introdujo en nuestra vida, ¿no? Entonces yo me acuerdo de mi padre decir, coño, ¿qué niña más lista? Pues si es que tiene una vista de lince. Es, bueno, pues igual, ¿no? O sea, hablaba exactamente igual en la intimidad.
Y luego, pues era una persona muy cariñosa. Yo recuerdo esos primeros 7 años que pude disfrutar a su lado, de estar siempre subida encima de él como un mono, ¿no? En eso también era muy coherente con los temas de los que hablaba de la etología del comportamiento animal, y eso lo traducía en el comportamiento también social y en cómo nos relacionamos unas personas con otras, pero hablaba siempre de ese animal humano, ¿no? De que en el fondo somos muy animales, y eso es algo que tenemos que celebrar, no es un insulto, como a veces, ¿no? Que se dice, eres un animal. Y él eso lo llevaba, pues, nos olía profundamente, nos abrazaba, era muy animal, y la verdad es que, pues bueno, fue una maravilla compartir esos primeros años de vida con él. Iván. Sí, y yo quería aprovechar, mira, es que sería muy típico y tópico hacer las preguntas ya que tantas veces se habrán hecho, y los que somos forofos de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, pues sabemos ya muchísimas cosas de él y no hemos escuchado respuestas ya repetidas veces. A mí me gustaría tirar por otro, por ejemplo. Igual te sorprende la pregunta, no sé si la vas a querer contestar o no, pero me sorprende muchas veces el físico que tenía tu padre. Esa musculatura, yo he hecho deportes de fuerza, algo entiendo de eso, soy entrenador. ¿De dónde la saca? Porque yo no conozco un aspecto, yo no sé que él practicase asiduamente deportes de fuerza, por lo menos no lo sé, a lo mejor es un dato que desconozco, pero tenía un físico atlético, que esa musculatura no puede provenir solamente de una actividad normal que nosotros creemos que tenía. ¿De dónde tenía ese físico tan mira, te agradezco la pregunta porque es una gran pregunta. De hecho, para mi padre era importantísimo. O sea, él que con nosotras estaba obsesionado con el deporte. O sea, para él había dos, como decían los griegos, ¿no? Mens sana, in corpore sana. Entonces, para nosotras él era estudiar muy bien en el colegio, sacarle el máximo partido al don este que tenemos de la reflexión, ¿no? Y de la conciencia, pero desde luego tener tu cuerpo también a tono, sacarle también el máximo partido, porque es una forma de vivir también más intensamente, ¿no? Y me sorprende porque hoy día hay muchos naturalistas y mucha gente que conozco también de nuestro sector que luego dices, pero bueno, este pobre hombre no ha salido al campo en su vida, vamos, o sea, ves gente que está desfondada, que no tiene ningún tipo de como se dice, ¿no? de estar pues con ese físico para poder realmente estar y casi sobrevivir también en la naturaleza, que eso era también un tema que a mi padre le fascinaba, ¿no? La supervivencia, las habilidades de supervivencia de los seres humanos primigenios de los que venimos. Entonces, él en su juventud hizo muchísimo deporte, también de pesas y de fuerza, pero cuando era muy joven, cuando estaba todavía en la universidad. De hecho, me parece que fue campeón de España o tuvo una de las, a nivel universitario en 400 metros lisos, ¿no? En carrera también. Y luego durante toda su vida, pues corría, salía a correr. Y luego, por ejemplo, yo recuerdo, que es una cosa que estaba hablando con mi marido el otro día, porque como ahora con el confinamiento, pues nos estamos algunos, ¿no? Comprando, si no puede salir a hacer deporte, pues a ver qué máquina me compro para hacer deporte dentro de casa. Entonces él me dijo, oye, pues estoy por comprar una máquina de remo. Y yo digo, anda, pero si eso es lo que tenía mi padre. O sea, mi padre tenía al lado de su oficina, tenía un gimnasio, un mini gimnasio, cuando en aquella época yo creo que eso todavía no estaba de moda, ¿no? Y me acuerdo que tenía pues los espejos, las barras, ¿no? En la pared, y tenía una máquina de remo y bueno, él lo llevaba como una religión, ¿no? Para él era importantísimo sentir que tenía el cuerpo a tono, ¿no? Y que estaba sacándole partido también a su cuerpo. Es una gran pregunta. Mis sospechas eran ciertas. Digo, este hombre tiene que entrenar, porque para tener esa musculatura no es genética pura, se lo ha llevado un poco más allá. Muchísimas gracias por la respuesta. Sí, sí. Odil, a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque siempre se habla de Félix, pero ciertamente nos olvidamos o nos solemos olvidar frecuentemente del equipo humano, ¿no? Que Félix tenía detrás, como por ejemplo la figura de tu madre, ¿no? ¿Qué papel jugaba la figura de tu madre en su carrera profesional? Sí, pues también es una grandísima pregunta, porque yo muchas veces lo digo, que mi padre no hubiese sido mi padre si no hubiese existido mi madre.
eso definitivamente os lo digo. O sea, los dos eran y son, porque mi madre todavía sigue con nosotros, afortunadamente, fuerzas de la naturaleza. Es gente fuera de lo normal. Desde luego mi padre conocido por todo el mundo, pero con decirte que mi padre llamaba a mi madre la mujer fuerte de la Biblia, fíjate, o sea, cómo tiene que ser mi madre. Y que luego mi padre decía, si alguna vez nos pasara algo a alguno de los dos, ojalá me pase a mí, porque la que sostiene a la familia y la que lleva todo, en realidad eres tú, se lo decía a mi madre, ¿no? Entonces, mi madre es una mujer que tiene la suficiente seguridad y autoestima y confianza en sí misma como para poder estar a la sombra de alguien como mi padre y que eso no le genere ningún tipo de inseguridad ni de frustración. Es más, ella dice que es una mujer totalmente realizada, ¿no? Que siente que haber encontrado a mi padre fue como encontrar a la horma de su zapato, que tenía una sintonía profunda con su pensamiento y de hecho ellos dialogaban y hablaban muchísimo sobre los temas pues, que les inquietaban a ambos. Mi padre siempre decía también que mi madre era su juez más estricto, porque mi madre no se callaba nada, ¿no? Y cuando veía algo pues, que no le gustaba o tal, se lo comentaba a mi padre, cosa que mi padre también se enfadaba, ¿no? No era como un niño. Cuando le decía a mi madre, uy, Félix, pues no sé, yo creo que aquí, ¿qué va, hombre? ¿Qué tontería? ¿Qué? Bueno, pues eso. Y luego mi madre, curiosamente, pues lo que era ya los temas más cotidianos, como era, pues todos los contratos que firmaba mi padre de trabajo, por ejemplo, ¿no? Toda la administración económica, o sea, toda es que mi padre, cuando le pagaban, le daba el cheque a mi madre y no sabía ni qué cuentas tenía ni nada. O sea, a mi madre le daba el dinero también como si fuera un niño pequeño. Toma, hala. Y entonces, absolutamente todo lo que era ya la organización, todo eso lo llevaba mi madre. Entonces, eso le daba libertad a mi padre de ser creativo y de hacer una inmersión para poder producir todo lo que produjo, que fue muchísimo, ¿no? Creativamente. Y sabía que tenía las espaldas cubiertas y desde luego ya la casa, la familia, bueno, por supuesto, esto también lo llevaba mi madre. Pero sí, era un tándem muy estrecho y antes de que mi padre fuera conocido, pues mi madre fue la que escribió El arte de cetrería, por ejemplo, que se lo dictó mi padre, y porque mi padre no escribía, mi padre siempre dictaba, improvisaba, todo lo improvisaba, ¿no? Él no preparaba ni escribía nada, él iba boom, 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 soltando. Y entonces la que mecanografió toda la obra de El arte de cetrería fue mi madre, y además la mayoría en la playa, que se llevó en aquella época que todavía no iba la gente a la playa, no os penséis que era como ahora, ¿no? O sea, había pues nidos gatos, era la playa totalmente vacía. Y ahí estaban pues los locos de mis padres y mi madre escribiendo a máquina todo el arte de cetrería, que luego no se pudo levantar porque estuvo casi el día entero con los pies metidos en la arena para hacer, ¿sabes?, contrapeso. Y luego, claro, con la humedad y el frío, pues tuvo una tendinitis y casi no, pues, la tuvo que llevar mi padre en brazos. Pero bueno, eso es una anécdota para que veáis un poco. Sí, estaban muy, muy emparejados intelectualmente. Pues muchísimas gracias por esta pequeña anécdota, Odil. Iván. Sí, mira, siguiendo esa línea, a mí la verdad es que me produce, como has dicho tú al principio del programa, tu padre se hizo con toda España hablando del lirón careto. ¿Quién es capaz de hacer eso? O sea, a día de hoy sería impensable, incluso entonces, incluso más impensable todavía, ¿no? Hacerse con el cariño, el amor de todo el público, hablando del lirón careto, que a lo mejor no fue exactamente el lirón careto, pero bueno, ya nos entendemos, ¿no? Esa manera que tenía de hablar es la manera que tenía de hablar que nos llama la atención a todos. Pero yo quiero ir un poco más allá. ¿Por qué? ¿Cómo dominaba tanto el lenguaje? ¿Cómo tenía ese abanico tan enormemente amplio de términos, de maneras de describir las cosas? Porque yo muchas veces sigo viendo los programas con mi hija, que a día de hoy tiene 8 años y dicho sea de paso quiere ser zoóloga, como yo también lo quise. Vemos los programas de El hombre y la tierra, por ejemplo, La fauna ibérica, y esa capacidad de describir con palabras que no has escuchado antes en tu vida. ¿De dónde las sacabas? Y como tú bien has dicho, y yo sé, no era una persona que esto confírmame si es verdad o no,
que ni siquiera escribía los guiones para los programas, sino que los improvisaba. Yo me imagino, pero esta edición tiene que ser una locura. O sea, ¿cómo puede este hombre estar describiendo con esa riqueza, con esa densidad, esto que está pasando, que podría cerrar los ojos y te harías una idea perfecta de lo que está pasando? ¿Por qué y cómo dominaba tanto el lenguaje? Sí, pues es una mezcla de cosas, ¿no? Y en ese sentido, antes de que te lo explique, sí que no quería perder la oportunidad de invitaros, sobre todo si tienes una hija de 8 años, escuchéis los programas de radio de mi padre, porque eso sí que es, y están colgados en internet, afortunadamente, de la página de Radio Televisión Española, y ahí sí que ya flipas, porque es que ahí te transporta completamente a través de una única herramienta, que es la voz, y verdaderamente es que lo vives, ¿no? O sea, tiene esa capacidad de introducirte completamente en la escena que está describiendo. ¿Y dónde viene eso? Pues es una mezcla de factores. Por un lado, el factor de su padre, de su infancia y de su familia, ¿no? Que había un verdadero amor y reverencia hacia la cultura y hacia la literatura, ¿no? Se leía el Mio Cid cuando era pequeño, su padre era notario de profesión, y entonces pues había un gran respeto y un gran amor hacia la cultura. También el hecho de que no se escolariza hasta los 10 años mi padre, cosa que lo desconoce muchísima gente, pero de alguna manera eso también hace énfasis en esa etapa de desarrollo de esos primeros 10 años en la cultura oral. O sea, era un niño que era casi como en el Paleolítico, ¿no? Que lo importante para él era la transmisión oral y la memorización de todo lo que le contaba, pues desde el pastor, a el que hacía la caza con reclamo, al alimañero, a los que venían del monte, las historias que le contaban, ¿no? Y luego, claro, contárselo a sus amigos. Es decir, ya se instaló, se impregnó en él esa tradición oral y de memorización. Y eso es muy importante porque, más allá de que es verdad que era una persona especialmente dotada con una memoria asociativa absolutamente apabullante, que desafortunadamente yo no he heredado, pero que era asombroso, ¿no? La memoria que tenía. Pero también tiene mucho que ver esos primeros años de vida en cómo te impregnan, ¿no? De una determinada forma de relacionarte y de hacer las cosas. Y luego, claro, la fascinación que tuvo mi padre con la cetrería le obligó a leer también muchísimos textos medievales. Y le encantaba, ¿no? También el castellano antiguo y la forma que había de hablar, ¿no? Y las deferencias y todos los códigos que había, y los códigos de honor, de la nobleza, como era entendida la nobleza. Se ve que hay una parte también muy del antiguo castellano en las formas que tenía mi padre, ¿no? De hablar y en su léxico, y en la riqueza también de ese lenguaje con muchas palabras en desuso, ¿no? Como vosotros mismos decís. Entonces yo creo que es toda esa mezcla de factores, y luego el que afortunadamente siguió con esa obsesión por entrenar la práctica oral en su vida, ¿no? Porque eso es muy fácil decir, oye, bueno, no, ya con la herramienta escrita, pues yo me llevo mi percha, yo me hago mi guión y es mucho más fácil. O sea, ¿por qué me voy a lanzar yo aquí a improvisar sin red, sin saber si voy a fallar, si no voy a fallar, si voy a ser capaz? Pero claro, eso al final es un propósito, ¿no? El decir, pues es como entrenar también físicamente, atléticamente, pues es exactamente lo mismo. Es ir poco a poco, es un entrenamiento mental, ir pidiendo cada vez más de ti mismo y saber que te va a rendir la mente, ¿no? Que vas a ser capaz de improvisar y de llevar a capela pues un programa de 1 hora de radio, pues hablando de la evolución humana, por ejemplo, ¿no? Y así era. Y eso impregnaba también de mucha frescura, de mucha magia y de toda una serie de ingredientes que se pierden cuando es un pasaje leído, ¿no? Cuando es algo que no es improvisado. La improvisación, hay una serie de claves ahí que son dignas también de estudiar, ¿no? La transmisión oral. Uh-huh. Y Odil, en lo referente a la comunicación, ¿qué repercusión crees que tuvo tu padre en España? Pues, hombre, yo creo que absolutamente enorme. De hecho, yo creo que no ha habido un fenómeno igual, porque desde luego su producción audiovisual
que fue reconocida por la Academia de las Ciencias y las Artes como la producción audiovisual más importante de la historia de este país, pero es que luego su obra escrita, la Enciclopedia Fauna, es la obra en castellano más vendida en el mundo después del Quijote, ¿no? Entonces, con eso deciros que es una persona que desde luego traspasó fronteras, pero que dentro de nuestro país se convirtió en un personaje, en el personaje más popular del momento y sobre todo yo creo que lo que fue mágico es cómo llegaba de forma transversal, o sea, llegaba a todos los rincones de este país, ahora que tanto se habla de que si nacionalismos, que si, bueno, cada uno parece que hace la guerra por su cuenta, pues fue una persona que realmente hizo país, ¿no? Con cosas que nos hacían sentirnos a todos parte de un mismo país, con nuestras diferencias, pero orgullosos de formar parte pues, de esta biodiversidad y de estos paisajes y de aquello de lo que nos hablaba mi padre, ¿no? Entonces, también, aparte de llegar a todos los rincones, pues llegó a todas las generaciones, porque reunía a los abuelos con los niños, con los padres, independientemente de clase social, independientemente también de nivel educativo, tanto a catedráticos como a gente que a lo mejor no sabía ni leer ni escribir. Y yo creo que eso es extraordinario y que es digno de estudiarlo desde el punto de vista de la comunicación. ¿Y los niños qué importancia tenían para él como audiencia? Muchísima. Muchísima importancia. Él lo decía y lo dijo muchísimas veces porque él pensaba que, bueno, que él con los adultos pues entretenía fundamentalmente, ¿no? Podía incluso apasionar a algunos adultos con los temas de los que estaba hablando y engancharlos y hasta cierto punto cambiar también sus actitudes. Pero donde pensaba que realmente podía ejercer un cambio determinante era en los niños, porque él veía que los niños todavía no estaban conformados y que si esos niños desde esa primera edad ya se impregnaban de amor a la naturaleza, pues esos niños serían adultos el día de mañana, en sus trabajos llevarían ese respeto también hacia la sostenibilidad y hacia tratar de hacer las cosas de una manera diferente, pero que también educarían a sus hijos con esos mismos principios, ¿no? Entonces se daba cuenta de lo exponencial que era surtir un efecto en la infancia. Y luego aparte porque le apasionaban los niños y le apasionaba el universo infantil y yo creo que hasta cierto punto él era una especie también como de Peter Pan, ¿no? Como una especie de niño que no se había hecho adulto, ¿no? Que vivía en el cuerpo de un adulto porque guardaba todavía esa curiosidad y esa pasión tan propia de los niños. Antes de dar paso, Iván, me vais a permitir que mande un saludito a nuestros queridos amigos de Plano 7, los cuales tendrán también el placer de entrevistar a Odil en marzo, nuestro canal hermano Plano 7, David y Miriam Guaji. Un saludito. Iván, tras este pequeño inciso, ya te dejo, perdón. Sí, es cierto. Además, yo tengo la colección, la enciclopedia de fauna. Yo soy uno de esos que consiguió terminar esa colección y la verdad es que me cambió la vida. Pero bueno, eso nos ha pasado a muchos. Yo creo que eso es algo muy normal. Yo quería hacerte una pregunta sobre algo que leí una vez hace bastante tiempo y nunca he conseguido saber si es verdad o mentira. A ver si tú me puedes desfacer el entuerto utilizando lenguaje medieval. Bien, una vez leí que la National Geographic quiso o quería, no sé si fue una vez o varias, quiso acompañar a tu padre para aprender de sus métodos de grabación, sobre todo de los hormigueros y esa técnica del cristal y tal, que, bueno, absolutamente innovador. ¿Tú me puedes confirmar si eso es verdad? Pues mira, yo lo que sí te puedo confirmar es que National Geographic todavía en los años 70 no tenía televisión, ¿vale? Era la revista y se hacían pues algún libro, alguna publicación, pero todavía no estaban haciendo documentales de naturaleza. Entonces fue incluso previo el trabajo de mi padre a que National Geographic hiciese documentales. Lo que sí que es verdad es la BBC, que sí que estaba haciendo ya documentales de naturaleza. Una de las personas que luego fue a National Geographic desde la BBC, era un escocés que llevaba el departamento de naturaleza en National Geographic, pero venía de la BBC, y él me contó a mí personalmente que en la BBC miraban con lupa lo que estaban haciendo los equipos del Hombre y la Tierra en televisión española, porque era totalmente rompedor, pionero, innovador, y realmente eran los que estaban marcando la pauta y el resto de producciones estaban muy por detrás
de producciones de documentales de naturaleza de lo que estaba haciendo el equipo del Hombre a la Tierra. Es decir, algo así, sí. Sí. Tiene sentido lo que dices, sí, cierto, gracias. O sea, podemos decir, ¿no? Que Félix, digamos que es el inspirador, ¿no? O la fuente de inspiración de las grandes cadenas de documentales que tenemos hoy en día, ¿no? Por lo menos de algunas de ellas. Pues sí, pero también es verdad que es como todo en la vida, ¿no? O sea, todos son vasos comunicantes y es muy difícil decir dónde empieza una cosa y dónde termina otra, porque claro, ten en cuenta que mi padre, antes de empezar con El Hombre y la Tierra, sus programas anteriores como Planeta Azul y demás, ¿no? Que salían en blanco y negro en televisión, él lo que hacía era que proyectaba documentales que compraba Televisión Española que habían hecho otras cadenas. Claro, todo esto eran documentales en blanco y negro, algunos incluso en silencio, o sea, que eran muy, pues de los años 60, imaginaros lo que era, ¿no? Que estaba empezando la televisión. Pero claro, eso le permitió a él conocer lo que se estaba haciendo en el mundo del documental de la naturaleza y formarse con todo lo mejor que se estaba haciendo. O sea, realmente decir, esto es lo que existe. Y a partir de ahí, él decir, no, es que claro, lo que tenemos que hacer es ir más allá, es meternos en la vida de los animales para poder permitir a la audiencia empatizar y ponerse en la piel de un lirón careto, ¿no? O sea, no tiene por qué ser un león, no tiene por qué ser una escena de depredación alucinante que te quedas así como ¡guau!, que es lo que más se utiliza hoy día. Es que puede ser la vida de un insecto o la vida de un ratoncito, porque claro, cuando empiezas a hablar de la supervivencia de este animal, de qué es lo que hace dentro del tronco, de cómo cría a sus crías, ¿no? De cómo se mete una serpiente dentro de ese tronco. Claro, tú estás igualmente pegado a la pantalla y poniéndote en la piel, o sea, tú te sientes lirón careto durante ese capítulo, ¿no? Que era esa capacidad que tenía de hacerte sentirte halcón o lobo o lirón careto o lo que fuera de lo que estuviera hablando. Uh-huh. Odil, sabemos que Félix era un defensor a ultranza del lobo y de toda la naturaleza en general, ¿no? Pero ¿le ocasionó a Félix algún problema esa defensa férrea que hizo del lobo en algún momento? Sí, claro. Era un tema, fue de los temas que más problemas le trajeron en el sentido de pues publicaciones en prensa que se metían con él por defender al lobo. Es que, claro, tenéis que partir de la base de que España tenía lo que se llamaba la Junta de Extinción de Animales Dañinos en tiempos de Franco, en los que el Estado pagaba a través de todos los ayuntamientos, de todos los municipios, a cualquier persona que llevase los restos de un depredador, pues le pagaban dinero a esa persona, ¿no? Con lo cual el Estado premiaba por matar a cualquier depredador, fuera alado, fuera de cualquier tipo, ¿no? Entonces, claro, en ese contexto el lobo lo que había que hacer era luchar y acabar y exterminar al lobo. Eso era lo que había que hacer. Y luego mi padre, ya a finales de los 50, 60, emprendió una lucha por cambiar la mentalidad, tanto de la administración como de las personas, sobre el rol de los depredadores en los ecosistemas. Y entonces, primero se empezó por cambiar la legislación en relación a las aves de presa. Y de hecho España fue uno de los países pioneros a nivel europeo en tener la legislación más avanzada en protección de aves de presa de toda Europa, que ya es asombroso porque nosotros siempre vamos a la cola. Pues no, pues en este tema fuimos por delante. Y después vino el lobo, que pasó a ser una alimaña a una especie cinegética. Y esto lo que permitió es que solamente se cazara pues, en determinados periodos, pudiera disfrutar de periodos de veda, etcétera. Y eso permitió pues, que el lobo no se extinguiese, porque en los años 70 tocó fondo y probablemente se hubiese extinguido como ocurrió en Francia, como ocurrió en Alemania y como ocurrió en países fronterizos, ¿no?, que tenemos. Y entonces, en gran parte, yo creo que se debió pues, al trabajo de concienciación de mi padre y al cambio legislativo que hubo. Pero claro, en ese contexto pues era muy difícil, porque la mayoría de la gente y la gente de los pueblos no lo entendía, ¿no? No entendía que se pudiera defender a un depredador y le dieron mucha caña a mi padre, claro. ¿Era Félix un hombre que sabía encajar las críticas o no le gustaban las críticas? Sí, siempre que fueran críticas constructivas, él las encajaba porque de hecho era una persona con muchísimo sentido del humor. En su despacho él tenía caricaturas que hacían de su persona
y algunas muy graciosas, ¿no? O sea, cuando le imitaban con la voz, cómo hablaba él, y un poco, y aquí llega el doctor y dice, bueno, tenía cantidad, o sea, tenía mucho sentido del humor y le gustaba reírse de sí mismo también. Y las críticas donde él podía ver, oye, pues, oye, fíjate tal, por supuesto que sí, que las encajaba y que intentaba pues ver a ver cómo analizaba eso, si estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, lo que fuera. Y las críticas que ya iban más al machaque, lo que son propias de la envidia, ¿no? Que es muy, muy propio de este país. Bueno, pues él tenía una habilidad, porque tenía un verbo y tenía una habilidad para dejar al que fuera, que decía, me voy a meter con Félix. Bueno, pues así como el zorro, intelectualmente hablando, ¿no? Porque era zas, 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 o sea, le daba 3 pasadas que le dejaba al pobre en su sitio, ¿no? Como quien diga. Entonces, bueno, tenía mucha capacidad por supuesto, para defenderse bueno, y hay una serie de cartas y de intercambios también publicados en prensa que son muy graciosos porque son pues del arte, del diálogo intelectual, pues absolutamente maravillosos. Iván. Sí, perdón. Bueno, yo creo que todo el mundo lo sabe, que el legado de Félix iba más allá de la zoología, ¿no? Del estudio de los animales. Él ya fue pionero hablando de reciclaje, de ecología en general y todo. Incluso, esta frase la leo ante la ONU, no me acuerdo el año, esto sí que es verdad, dijo, solo podemos afrontar la destrucción de la naturaleza como especie. Es una frase que a mí siempre, además, como en esos años, debió ser por los años 70, a nadie se le ocurriría decir como una frase así, ¿no? Entonces siempre me ha hecho pensar sobre si Félix confiaba en que la especie humana podía ser la solución a esa destrucción de la naturaleza o somos la causa irreversible, que por nuestra causa la naturaleza se va a terminar de destruir. Nunca he tenido claro si confiaba o no confiaba en el ser humano como causa-solución. Pues mira, pues te recomiendo, aunque sé que esto es un poco aquí hacerme autobombo, pero te recomiendo que te leas el libro que acabo de sacar de mi padre en ocasión del 40 aniversario del mes de marzo pasado. Te iba a preguntar por él ahora después, pero bueno. Sí, sí, bueno, pues mira, ya aprovecho, porque ese es uno de los temas que es el capítulo central del libro, ¿no? Se llama La soledad del hombre. Y es un tema que luego tiene continuidad en otro capítulo que se llama El hombre y la tierra, pero es un tema que tiene mucha profundidad, muchos matices y que te recomiendo a ti y a cualquiera que tenga curiosidad por ese aspecto que os sumerjáis ahí, ¿no? Porque son citas de mi padre, o sea, son cosas que recojo, que dice mi propio padre, pero que están ordenadas de tal manera que te van llevando y van hilando un discurso que te desvela precisamente esto de lo que tú hablas. De forma resumida, sí te puedo decir que en última instancia tenía confianza ciega en nuestra especie y en nuestra capacidad para reconocer nuestros errores, lo que habíamos hecho mal, y para dar la vuelta, ¿no? Para recomponer esos errores y para recuperar lo mejor de nosotros mismos. O sea, él cree en que nuestra naturaleza última es mucho mejor de lo que creemos que es, que vivimos en una especie de periodo de transición, de espejismo y de autoengaño, pero que somos mucho mejores y con un potencial inmenso. Así que eso es de forma resumida. Odil, yo te voy a hacer una pregunta en referente a algo que en estos tiempos lamentablemente escasea, ¿no? Que es la libertad. ¿Cómo concebía tu padre la figura de la libertad para el ser humano? Pues ese también es un tema que desarrollo en el libro. Es que, claro, eso ya son cuestiones profundas, humanistas, y que eran algunos de los aspectos menos conocidos de la obra de mi padre y de su pensamiento, pero que, sin embargo, son los que a mí personalmente más me fascinan y yo creo que son los que atrapaban a su audiencia infantil. Bien, ¿no? Porque, aunque fuera de forma indirecta y a través de parábolas y a través de cuentos, que era lo que nos contaba, pero tocaba en esas claves atávicas que tenían que ver con esos aspectos existenciales, humanistas, como es la libertad, ¿no? Y que como es nuestra verdadera identidad. Entonces, yo creo que mi padre hablaba de libertad cuando hablaba de naturaleza. O sea, la libertad última era
cómo estaba el ser humano realmente en su época original, en la etapa paleolítica, que era la etapa que más admiraba mi padre, y que era ese no tener un sentido de la obligación, del sacrificio, de lo que poco a poco te va obligando a pues esta vida civilizada que vas, bueno, casi desde que naces, ¿no? Pues a través de la educación, a través de toda una serie de cosas, de capas y capas y capas y capas, que van como haciendo que tu verdadera identidad, tus verdaderos sueños vayan quedando como más y más y más enterrados pues, por todas estas capas de civilización, ¿no? De lo que se espera de nosotros, de lo que se supone que somos. Y bueno, pues él habla maravillosamente y de una forma que yo nunca podría hacer sobre todos estos aspectos. Y bueno, pues es lo que te digo, ¿no? Que para él la libertad tenía mucho que ver con lo que teníamos en nuestra primera infancia, cuando somos niños, si tenemos una buena infancia, por supuesto, con unos padres que nos otorgan, ¿no? Pues también esa libertad que es tan importante otorgar a los niños y que estamos perdiendo hoy día. Por cierto, los niños que crecen en ciudades no era como antes en los pueblos, que los niños salían cuando salía el sol y volvían cuando se ponía el sol y vivían también esa libertad, que es muy importante impregnarse de esa libertad en la infancia porque eso te queda luego para el resto de tu vida, ¿no? Y lo que vivimos en nuestra infancia compartida, que fue el Paleolítico y que podríamos volver a vivir en un futuro, pero tenemos que saber qué es exactamente lo que tú has preguntado, ¿no? ¿Qué es, qué significa y cómo podemos, qué compromisos, ¿no? ¿Qué es un compromiso de dejo esto a cambio de qué? O sea, definir eso yo creo que es muy importante y él lo hace. Odil, si no me equivoco, tú fundaste y diriges la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Sí. Y yo quiero preguntarte cuál es la labor que desarrolla esta fundación. Pues mira, la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente fue creada en el año 2004 y yo estuve al frente de la misma como directora general pues alrededor de unos 15 años y desde hace 4 aproximadamente la fundación tuvo un concurso de acreedores porque la situación económica pues era muy difícil y desde ese entonces está congelada, es decir, que no está desarrollando ningún tipo de actividad. No tiene emplazamiento físico, ni tiene personas contratadas, ni está desarrollando ninguna actividad ahora mismo. Oye, del gran legado a destacar, del gran legado que ha dejado tu padre, ¿cuál dirías tú que es el punto más importante que podríamos destacar? Pues vosotros, o sea, quiero decir, sus niños, los niños de Félix, ¿no? Porque ese es el legado exponencial, como he dicho antes. Una obra, una enciclopedia como la que hizo mi padre, pues en un momento dado quedará desfasada. Supuso lo que supuso en su época, el impacto que supuso, pero en un momento dado, bueno, pues se irán actualizando datos y quedará desfasada. El hombre y la tierra, pues lo mismo también, ¿no? Se harán producciones cada vez mejores y también quedará desfasado. El pensamiento de mi padre, eso yo creo que sí que es una maravilla que haya quedado grabado, pues en la radio, por ejemplo, en el libro que he sacado ahí recojo gran parte de su pensamiento más profundo, pero realmente eso es un catalizador, ¿no? Es un catalizador de cambio. Es decir, mi padre, él mismo, su obra y su persona son catalizadores de cambio. Y lo importante de su obra es el cambio que ejercen en esos niños, que luego cada uno de esos niños va a sembrar semillas y van a ejercer cambios a su alrededor. Es decir, lo importante de mi padre es hasta qué punto su persona ha supuesto y va a suponer de cara al futuro, que solamente lo veremos con el tiempo, una palanca de cambio. Eso es lo importante. Pero como una gota de aceite, él es la gota y luego a lo largo del tiempo y del espacio se va a expandir y vamos a ver realmente cuál fue su efecto si logramos no suicidarnos colectivamente en este camino que a veces es un sinsentido y si logramos salir adelante y dar paso a esa nueva conciencia de la que habló mi padre y a ser una especie pues mucho más madura de lo que hemos venido siendo hasta el momento, ¿no? Iván. Sí, yo tengo una pregunta que quizás sea la que más quería yo hacer de toda esta entrevista. Y es la siguiente. ¿Quién de las 3 hermanas ganó más pesetas reconociendo pájaros
en esos pateos que os dabais por el monte? Qué bueno. Pues mira, no me acuerdo, pero yo te diría que yo, ¿eh? Y no es por hacerme aquí la estupenda, pero es que me acuerdo bueno, que es que mi padre alucinaba en colores porque es que yo me sabía la guía de aves de memoria, o sea, como son los niños, ¿no? Es que los niños, claro, cuando se obsesionan con un tema, me acuerdo que mi hijo de pequeño estaba obsesionado con los tractores y se sabía todas las marcas de todos los tractores y desde vamos, en el campo, en la otra punta, me decía, mira mamá, ese es un Fendt. Y yo decía, sí, sí, hijo, sí, seguro. Y nos acercábamos y era un Fendt. O sea, es que era como, pero bueno, no me lo puedo creer. Bueno, pues yo era igual, pero con los pájaros. Entonces, me sabía absolutamente todas las aves y yo creo que yo probablemente. Uh-huh. Odil, ya que has hablado de tu libro, el cual yo recomiendo a todo el mundo que lo lea porque es una maravilla, y no porque esté ella aquí, sino porque es así, es una maravilla, yo lo he leído y es una maravilla. Después de ver tu magnífico trabajo editorial, ¿continuará el legado de nuestro querido Félix en tus libros? Pues yo creo que, por supuesto, que aunque no saque un segundo libro, ¿no? Una segunda parte, aunque podría, porque me he dejado desafortunadamente muchos extractos porque queríamos sacar claro, ese es el compromiso difícil, queríamos sacar una obra muy cuidada, de tapa dura, con dibujos como es, ¿no? Es una obra francamente cuidada, pero que fuese asequible, que no se nos fuese de precio, ¿no? Entonces, para que pudiese ser así, tenía un número limitado de páginas. Con lo cual, os fijaréis en el libro tiene muy poco aire, es una de las pocas críticas que se le puede hacer desde el punto de vista editorial, es que no tiene páginas en blanco, los márgenes están, bueno, pues es que no tiene casi márgenes, y es lo que se dice tener poco aire, ¿no? ¿Y eso por qué es? Pues porque, claro, yo mandé el manuscrito y la editorial me dijo, tienes que quitar una cuarta parte, y yo decía, imposible. Pues venga, vamos a empezar metiendo tijera. Bueno, pues vamos quitando, y claro, yo ya había un punto en el que decía, no, ya, imposible, no puedo quitar más. Y entonces ellos, claro, se esforzaban, quitaban márgenes, quitaban páginas en blanco, y es la razón por la que está tan apretado. Pero eso quiere decir que todavía hay citas, y citas incluso gente que lo lee, pues de repente pues me dice, oye, pues mira, es que yo tenía una carta o había una publicación de prensa de la época que yo guardé, y vais descubriendo también citas que se pueden ir añadiendo y que el día de mañana pues podamos sacar quizá una edición ampliada. Pero, repito, ¿no? Aunque no sea con la obra de mi padre, yo creo que cualquiera que hagamos algo que tenga que ver con continuar sembrando en esa sensibilización, en ese despertar colectivo, ¿no? Hacia una mejor versión de nosotros mismos, es alguien que está continuando el legado de mi padre y manteniéndolo vivo, ¿no? Aunque ni siquiera hable de él directamente, pero es que ese era su objetivo último, ¿no? No era él como era el que la humanidad pudiera vivir a la altura de todo su potencial, ¿no? Y que esto no fuese un experimento fallido. Oye, Odil, hoy tu padre, si siguiera con nosotros, tendría o cumpliría este año 92 años, si no me equivoco, ¿no? Sí, 92 años. ¿Cómo te imaginas tú que sería tu padre si tuviera la oportunidad de tenerlo en casa contigo? Pues mira, yo creo que sería un poco como David Attenborough, ¿no? Que es una persona que aunque tenga muchos años ya detrás de él, pues sigue dando caña, ¿no? Acaba de sacar una serie de documentales y sobre todo yo creo que trabajaría a nivel de la ONU. Yo me imagino que hace ya muchos años, porque incluso hablaba de ello, él era de lo poco en lo que tenía confianza, eran en organismos globales, internacionales, que pudiesen trabajar independientemente de las fronteras nacionales que hemos construido los seres humanos, ¿no? Y que tuviese esa visión de especie, ¿no? Unificada. Entonces yo me imagino que él hubiese continuado, imaginaros, claro, que es que murió muy joven, muere con 52 años, eso es muy joven, ahora que ya tenemos más edad nos damos cuenta de lo joven que es, ¿no? Y si hizo todo lo que hizo en apenas 15 años de trabajo, imaginaos lo que hubiera hecho con otros 40 años, ya desde el lugar de popularidad que había obtenido, pues el salto internacional que hubiese dado, probablemente pues estaríamos en otro lugar, ¿no? Yo creo mucho más avanzado y mucho más sensibilizado.
Y ante esta pandemia que nos está tocando vivir, ¿qué crees que habría opinado él? Pues yo creo que él hubiera opinado pues lo que es evidente por otro lado, ¿no? Que es humildad. Señores, esta soberbia tan propia de la humanidad, este pensarnos mejor o mejores que todas las especies, que la naturaleza, que nosotros le podemos enmendar la plana a la naturaleza, ¿no? Esta soberbia tan propia de nuestra especie, pues tiene que venir algo microscópico que ni siquiera está estrictamente vivo, como es un virus, para decirnos, oye, a ver, ojito, que no te creas tú aquí que eres lo que no eres en realidad, ¿no? Entonces yo creo que es un baño de humildad y de realidad y de tocar un poco el terreno, ¿no? Y de decir, oye, que es que aquí lo importante es vivir con mayúsculas, es estar vivos, celebrar la vida y colocar a la naturaleza en el centro de todo. Eso es lo que es realmente importante. Porque luego al final, si resulta que el dinero, que por supuesto que el dinero es importante, pero es un medio para un fin, no es un fin en sí mismo. Y si resulta que lo convertimos en lo único importante, pues ya veremos a ver si se puede comer el dinero, ¿no? Ya veremos a ver si ese billete se puede coger y se puede comer. Si de repente empieza a devaluarse la moneda, si se empiezan a ver, bueno, pues los problemas que puede haber, ¿no? Económicos a raíz de una desestabilización pues como la que está generando ahora mismo el virus y lo que queda todavía, ¿no? Entonces, es muy importante el pisar, no perder la referencia de lo que es realmente importante en la vida, ¿no? Iván. Sí, por el tiempo, una última pregunta muy, muy corta. Yo a tu padre no me lo imagino fracasando nunca, ni dando un paso atrás, ni dejando algo inconcluso. Pero ¿hubo algún documental que no pudiera terminar? ¿Hubo algún animal que quisiera reflejarlo de la manera que él quería y no consiguió? ¿Se le escapó alguno? Pues no me consta, la verdad, no me consta que en vida él tuviese algo de esto que no consiguiese, ¿no? De decir, pues no hay manera de conseguir rodar a tal animal. No me consta. Lo que sí que te puedo decir es que fue inconcluso el que él quería emprender una gran serie documental sobre el animal humano. Y eso es algo que no pudo hacer porque murió antes de poder emprender ese proyecto. Y creo que hubiese sido apasionante, ¿no? Que realmente nos hablase de nuestros orígenes, de nuestra especie y de cómo somos uno más, único y extraordinario, por supuesto, pero una hebra más en el tejido de la vida. Odile, a mí me gustaría pedirte para finalizar que por un momento te imagines que tu padre habla a través de ti para transmitir un mensaje a los niños de hoy en día que nos están viendo o los que nos pueden ver, siempre que sus padres crean oportuno, que deben de ver esta entrevista, aunque viendo la cara que tenemos Iván y yo, no creo yo que... Iván, no creo yo que... No, pero en serio, ¿qué mensaje crees que transmitiría tu padre a día de hoy a los niños que nos están viendo en estos tiempos que vivimos? Hombre, pues yo creo que les diría que saliesen al campo, que convenciesen a sus padres para llevarles más al campo, al monte, y que aunque pueda parecer que las máquinas y que el universo digital es fascinante, que desde luego lo es mucho más la naturaleza, ¿no? Y que es un mundo que tienen que descubrir porque siempre les va a dar mucho más de lo que les puede dar una máquina y un mundo ficticio que no es real. Odile Rodríguez de la Fuente, muchísimas gracias por haber querido acompañarnos en nuestro canal y hablarnos de la figura del siempre inmortal en nuestra memoria, Félix Rodríguez de la Fuente. Un placer haberte tenido aquí con nosotros. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, lo he disfrutado mucho y que nada, que podéis contar conmigo cuando necesitéis. Muchísimas gracias. Iván Torregrosa, persona a la que yo ya he dicho al principio y no me cansaré de decirlo, admiro, quiero y aprecio muchísimo y respeto, por supuesto, Iván. Muchísimas gracias por haber querido acompañarme en esta entrevista. El sentimiento mutuo ya lo sabes y sobre todo esta entrevista me ha encantado. De verdad que me has despejado de primera mano algunas dudas o curiosidades que yo tenía. Por lo tanto, ha sido todo un placer. Muchísimas gracias. Pues familia, muchísimas gracias por haber pasado este ratito con nosotros junto a Iván y junto a Odile Rodríguez de la Fuente. Simplemente mandaros un saludo enorme, muchísimos ánimos en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Todo pasará, todo volverá a la normalidad y
simplemente mandaros un abrazo y un beso enorme de todo el equipo que conformamos Arcadia Zona 51. Muy buenas noches, familia.